en el mercado inmobiliario. Claro. Bueno, gracias, gracias Germán, gracias Dante, como siempre. Bueno, muy bien, vamos al encuentro de Eduardo Levi Cesati para seguir analizando. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo estás viendo? Todos opinan, hoy hemos tenido opiniones muy diferentes, ¿no? Estabas viendo el programa Terraño, el de Mendiguren, ahora Dante Sica, el sector inmobiliario. ¿Cómo estás viendo este momento de la economía argentina? ¿Está complicado? Sí, ¿Se puede...? Pero hay que definir bien las palabras, ¿no? O sea, complicado, ¿qué significa? Si me preguntas si hay recesión... Sí, digamos, acá el debate que se ha dado es recesión, opinan algunos, como José Luis Esper, o estancamiento, opinan otros, ¿no? Bueno, hoy probablemente tengas algo que técnicamente se denomina recesión, aunque no hay datos. Recesión es básicamente que te caiga el producto, medido mes a mes, durante 1, 2 o 3 meses seguidos. Pero hay que definir bien las cosas. Si nosotros tuviéramos recesión o no creciéramos durante todo el año, el crecimiento anual sería 2%, por el arrastre estadístico. Entonces, cuando decimos cuánto va a crecer el país, 2%, ¿eso significa que está creciendo ahora? No, puede ser que no crezca. Entonces tengamos 2%. Hay que saber definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de recesión. Por otro lado, podemos tener recesión 3 meses y después pegar la vuelta o rebotar o llevar un nivel de estancamiento, que es lo que en principio, por lo menos personalmente, pienso que va a suceder. O sea, hoy estamos cayendo, puede que haya 2 o 3 meses de contracción, pero después hay un montón de pesos, como mencionaban recién, que es demanda que está acorralada y no sabe a dónde ir, y eso va a sostener un poco la demanda, a pesar de que la oferta está muy restringida, va a sostener la demanda. Y después tenemos el tema de la cosecha. De vuelta, hay que definir bien qué es lo que se mide. La soja, por ejemplo, si vos tenés una caída del 10% de la cosecha y un aumento del 10% del precio, tenés una caída del 10% de la producción. Es una contracción del 10%, no importa el precio. Si el año que viene sube la soja 10%, es un crecimiento asociado a la producción mayor de la soja, independientemente del precio. El año que viene seguro que va a crecer, salvo que tengas mucha mala suerte. Eso solo ya te da un punto más. Te pongo otro ejemplo, el 2009, nosotros contrajimos. El gobierno dice que crecimos 0.9. Generalmente la gente piensa que contrajimos 2, 3%. Casi 1% de eso fue la sequía. Eso lo recuperamos al año siguiente. No cambió mucho. Dejamos de tener sequía, recuperamos el 1%. No es un crecimiento que uno diga estable o sostenido. Simplemente tuviste un accidente y te recuperaste. Entonces hay que definir un poco qué es lo que entendemos por recesión. A mí me parece que vamos a tener, sí, posiblemente algunos meses de contracción, pero eso no hay que extrapolarlo y pensar que vamos a ir de caída libre durante 2 años. Yo creo que va a llegar un punto en donde vamos a tener una situación de estancamiento, crecimiento muy pobre, dependiendo fundamentalmente de lo que haga el gobierno. Porque hoy, esto es importante destacarlo, Argentina cíclicamente estaba para crecer 2-3%, depende de cómo lo mides. Y las acciones del gobierno están llevando más cerca del 0. ¿Y por qué la lleva adelante? ¿Por una cuestión de...? No sé. Pregúntale, vos sos el periodista, pregúntale al gobierno. Yo te voy a decir una cosa igual. Si mirás, por ejemplo, el tema cambiario, presuntamente, el tema cambiario, el cepo, el tema de fijarte en un tipo de cambio que claramente está generando un déficit de dólares que tenés que controlar con el cepo. La idea era no dejar que el tipo de cambio ajustara, como en Brasil, como en Chile, como en el resto del mundo, porque el dólar subió en el resto del mundo por efecto de la crisis. La idea era no hacer esto para no generar mayor inflación. Entonces, ¿cómo hacen esto? Reducen las importaciones, generan una restricción de oferta, hay más inflación. Reducen la venta de dólares, generan un mercado paralelo a un tipo de cambio totalmente artificial que al final termina siendo un indexador parcial de la economía, genera más inflación. Todo para no devaluar. Exacto, no devaluaste, pero tenés contracción y una inflación que no va a estar muy por debajo de la que habrías tenido si hubieras devaluado. Habría sido mejor devaluar, decís. A ver, no devaluar, habría sido mejor hacer lo que hizo Brasil. Brasil no devaluó. Brasil tuvo presión cambiaria, lo que hizo fue intervenir para modificar la presión cambiaria y al final ajustó el tipo de cambio 10-15%, que fue lo que subió el dólar en todas partes del mundo. ¿Sí? Eso no es devaluación. Devaluación es cuando uno tiene una fijación cambiaria y en un momento tiene que ceder o realinear el tipo de cambio y decide cambiar de un día para el otro 10, 15, 20, 100%. En Argentina lo que tenías que hacer es explotar la flotación cambiaria que te costó una crisis recuperar. ¿Sí? Nosotros nos quejábamos de que teníamos fijación cambiaria en los 90 y cada vez que venía un shock estábamos a la merced del shock porque no teníamos formas de usar el tipo de cambio. Tuvimos una crisis, recuperamos el tipo de cambio y hoy tenemos flotación. Ahora, esta flotación, ¿qué decís vos? ¿Que hay que acelerarla? ¿Que hay que hacerla, digamos, que no esté tan... flexibilizarla? Cuando tenías una presión a la apreciación, podías haber flexibilizado un poco más la flotación, habrías tenido quizás
poco menos de inflación, aunque no fue fundamentalmente. El gobierno se aferra a un modelo que funciona y que una no tablita. funciona. No, se aferra a una tablita. El gobierno parecería, porque de vuelta yo no